Uno de los mayores desafíos para la fe es el problema del mal. ¿Cómo podemos reconciliar la bondad y el amor de Dios con esta realidad de sufrimiento que tenemos, de injusticias en el mundo? Para muchos el mal es una barrera que les impide conocer y confiar en Dios. Las Escrituras nos evaden estas cuestiones y cambia nuestra perspectiva para profundizar un poco más sobre el mal. Cómo Dios enjugará finalmente todo ojo que haya derramado alguna lágrima. Hoy exploraremos cómo la Biblia aborda este misterio del mal, las preguntas que se plantean y cómo plantea Dios una invitación firme hacia su justicia ante el sufrimiento. Nuestra fe, como veremos, se basa en la certeza de que Dios finalmente triunfará sobre el mal. Unámonos ahora a Axiomas para descubrir tesoros de la palabra de Dios. Hoy abordaremos una de las preguntas más difíciles de nuestra fe, el problema del mal. Reflexionaremos sobre cómo Dios puede contemplar lo bueno, lo justo y enfrentar el dolor y la injusticia. Tenemos un texto importante sobre el cual reflexionar que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Dice la palabra de Dios: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Como es de costumbre, tenemos invitados muy especiales. Nos acompañan aquí dos pastores, Daniel Fernández, y también está Benjamín Montero. Estamos muy contentos de tenerlos aquí y pues con seguridad nuestra audiencia también está expectante porque abordaremos este tema del mal, haremos preguntas, interactuaremos y pues estaremos más adentrados en detalles de esta temática. Así que yo voy a pedir por favor, Daniel, que pueda enviar un saludo a nuestra audiencia. Muy bien, un saludo muy especial a todos los amigos que están viendo este programa, que puedan disfrutar el estudio de la palabra de Dios y que Dios los bendiga. De igual manera, vamos a pedir ahí a Benjamín que pueda dar un saludo y nos pueda guiar en una oración inicial. Claro que sí, pastor. Es gratificante estar en este programa nuevamente, estudiando la palabra de Dios, que es tan impresionante y única, ¿no? Vamos a orar para empezar nuestro estudio. Ahí donde estás, también te invito a que guíes el rostro para hablar con Dios. Padre Santo que estás en el cielo, gracias porque nos permites abrir tu palabra y estudiarla. Asístenos con tu Santo Espíritu para entenderla de la mejor forma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el problema del mal, algo que realmente inquieta. A veces es difícil de poder plantearlo, conocerlo, pero tenemos justamente aquí nuestros invitados para poder ilustrarnos al respecto y tener más conocimiento sobre este asunto. Y para nuestros amigos que están allí con nosotros, vamos a abordar una primera temática sobre el clamor sobre la justicia. Hay un clamor que se ve desde el principio hasta el final en la Biblia, desde el Génesis, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis, de parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque estamos sumidos en esta realidad del mal. Por favor, coméntanos un poco de esto, Benjamín. Este tema es interesante porque a lo largo de la Biblia se ha puesto en tela de juicio el por qué Dios permite el sufrimiento, por qué existe el mal, o por qué como hijos de Dios pasamos momentos difíciles. Hay unos textos en la Biblia que quisiera hacer mención, que dos personajes en este momento quisiera que abordemos, ¿no? Habacuc y David. Pareciera que no hay ninguna similitud entre ellos, pero sí, ya que en ambas vidas se presenta esto, ¿no?, del sufrimiento. En Habacuc capítulo 1, versículo 2 en adelante, aquí el profeta le está como que reclamándole a Dios, ¿no? Uh-huh. Aquí está el dilema, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 2, gritaré sin que tú escuches
y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. Lo mismo en Salmos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice prácticamente lo mismo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Pareciera que Dios se olvida de sus hijos, pero algo que aquí Dios nos presenta es que tengamos confianza y fe en Él. Porque cuando, como hijos, pasamos momentos duros, momentos difíciles, no es porque Dios quiere que la pasemos mal o que suframos, sino porque Él quiere que nuestra fe se fortalezca y sobre todo que vayamos a Él. No está mal preguntarle, Señor, ¿por qué me pasa esto? Es muy humano. Pero sí, lo que Dios nos invita es confiar en Él. Encontrar en el fondo del pozo las cosas más claras que en la cima de la montaña. Es muy importante tener en cuenta esto porque finalmente nos estamos sumiendo sobre una realidad, es la realidad del mal. Correcto. Existe, pero la forma de enfrentar esto puede cambiar cuando conocemos la palabra de Dios, el contexto y las reacciones tanto humanas que espera Dios y divinas que Él promueve o produce de alguna manera. Vamos a tocar una temática que es importante, que también tiene que ver con la vida de Job, ¿no? De ahí, coméntenos algo, por favor, Daniel. Muy bien, en Job, el capítulo 38, nosotros podemos encontrar que ante la pregunta que hace Job a Dios, Dios no le da una explicación. No le dice, claro, esta situación es así y así. No, más bien Dios le responde con más preguntas. Y esas preguntas están relacionadas con el origen del mundo y la creación, ¿no? Job también era un personaje que había sufrido muchas pérdidas. Job sufrió muchas pérdidas y a veces no tenemos todas las respuestas, ¿no? Tenemos que considerar que estamos en un mundo lleno de pecado y el pecado tiene las consecuencias que todos acarreamos. Ahí vienen las preguntas que dicen por qué los inocentes sufren, ¿no? ¿Por qué los que siguen a Dios sufren? Incluso algunos cuestionan y dicen, cuando me acerqué más a Dios parece que recibí más pruebas, ¿no? Pero en realidad no es que Dios mande los problemas, ¿no? Porque Dios no es origen de nada de maldad, sino que el diablo es quien se encarga, ¿verdad? Entonces ahí nos muestra en el libro de Job de que nosotros no podemos comprender todo lo que sucede en el universo, por eso Dios le hace más preguntas a Job, pero lo importante es que Job responde de una manera bastante interesante, y eso está en Job capítulo 42, versículo 3, y dice así: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba sin discernimiento cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ante todas las cosas que podemos pasar, lo que no puede fallar es nuestra fe. Tenemos que confiar en Dios aunque no encontremos respuestas, y esa fe nos va a ayudar para sobreponernos a las situaciones que podamos atravesando, problemas, enfermedad y todo tipo de situaciones difíciles que el mundo hoy en día afronta. Para poder comprender este tema del mal que le ha sobrellegado a personajes de la Biblia, personas tan fieles, creo que es importante tener en cuenta este marco que presenta Job, que es un conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Desde el inicio, aunque Job no lo sabía, había un conflicto mayor, donde estaban enfrentados Dios y Satanás. Así es. Esta batalla que nosotros tenemos actualmente, pues, se ha generado mucho antes, ¿no? Y ese marco es el que nos ayuda precisamente y el que estamos viendo, y vamos a profundizar en ello. Ahí, queridos amigos y amigas, ustedes que nos están acompañando, pues también están invitados a poder reflexionar sobre esto. ¿Cómo tú has enfrentado el mal en la vida? ¿Ese resultado que obtuviste lo permitió Dios? ¿Fue por alguna causa tuya? Y ese amor que Dios manifiesta, aunque no tengamos respuestas a situaciones difíciles, ¿cómo ha reconfortado tu alma? ¿Te ha ayudado a mantenerte en esperanza en medio de ese dolor, de la injusticia? Aprendemos muchas cosas de la Biblia y estás invitado a poder profundizar en ella. ¿Te has preguntado cómo la Biblia puede cambiar tu vida? Hoy es el día que puede cambiar tu vida. Escríbenos y descubre en cada página el poder de sus enseñanzas. Escríbenos mediante este QR para poder estudiar más su palabra.
En esta sección exploraremos el tema del libre albedrío y cómo la libertad humana otorgada por Dios es fundamental para comprender el problema del mal. Reflexionaremos sobre cómo el amor y la libertad están interrelacionados y cómo el mal surge del mal uso de la libertad. Esto es principalmente a lo que nos abocaremos y veremos esto de manera mucho más profunda aquí con nuestros invitados. El libre albedrío y el problema del mal. Así que pido allí a Daniel que nos pueda explicar un poco la importancia de este libre albedrío. Es interesante ver cómo Dios no creó al hombre como robot que hace y obedece, sino que tiene la libertad de poder elegir qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Y eso lo vemos en Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Dios le dio la oportunidad para que Adán y Eva eligiesen. Pero el tema de elección también es una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal de elegir, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, ¿por qué Dios permitió, por qué Dios creó y facilitó el libre albedrío? Eso tiene un riesgo, porque puede entrar el mal, como lo hizo ahora, pero también puede generar un verdadero amor. No hay un amor tan genuino que cuando uno decide amar, es ahí donde uno da todo su corazón, toda su alma, que cuando a uno lo obligan a que vaya a hacer cosas por amor, que eso nunca va a suceder. Y Dios no quiere tener una relación obligada con el ser humano, por eso deja al ser humano y lo crea libre. Pero lamentablemente el crear a un ser libre es crear potencialmente la posibilidad de ambas opciones, ¿no? Así es. De mantenerse fiel o de en él producirse el mal. Correcto. Entonces, esa es una muy buena explicación de lo que, del origen tal vez de la maldad, ¿no? En realidad Dios no la origina, sino que en cierta medida toma un riesgo. Y hablando ahora de también la libertad, esto se puede vincular al sufrimiento, al amor, a la consecuencia de este origen, ¿no? Háblanos un poco sobre eso, Benjamín. Claro que sí. Es normal hacerse esta pregunta. ¿Por qué me pasa esto? Este conflicto entre el bien y el mal hace que los seres humanos nos cuestionemos muchas cosas. Pero si vamos a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, es impresionante cómo Pablo aquí describe lo equivocados que estamos cuando hacemos la pregunta ¿por qué? Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿está mal decir por qué me pasa esto? ¿Para qué me sucede? En vez de un por qué, el para qué. Dios siempre, para nosotros sus hijos, actúa intencionalmente. Y este conflicto entre el bien y el mal, hasta incluso Dios lo utiliza para su propósito, para su objetivo en nosotros. Y este texto nos da a entender, después de esto que estoy pasando, después de lo que estoy viviendo, vendrá algo mejor. Yo una vez escuché en un sermón, y es parte también de uno de nuestros himnos, Dios no nos promete días sin tormenta, días sin lluvia, pero sí un arco iris al final de ellos. Porque Él tiene un propósito mayor. Y algo que como seres humanos, como sus hijos, tenemos que entender es justamente eso. Por eso el texto central de nuestra lección, Apocalipsis 21, al final de todo, Él enjugará toda lágrima, todo sufrimiento acabará. Es por eso justamente que cuando sintamos que tenemos algo que nos lleva al límite, no nos preguntemos ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? Porque Dios tiene un objetivo mayor en nuestras vidas. Siempre hay un objetivo mayor para nuestras vidas. Dios no prometió sol todos los días, sino un corazón nuevo que cante aún en medio
del dolor. Y esa es la invitación que tenemos también para todos los que nos están escuchando. Es una invitación que nos hace Dios a nosotros, a que pasemos esos momentos tal vez de dificultad, tomados de su mano y de su fortaleza. Y es la invitación que te hace a ti, mi querido amigo, amiga, a que tú también puedas aferrarte a esa mano poderosa mediante las promesas que el Señor tiene para tu vida. Miles han encontrado paz y propósito en la Biblia. Ahora es tu turno, así que escríbenos y comenzaremos a viajar espiritualmente con nuestro apoyo. Así que escríbenos por medio de este QR que ves en pantalla para conocer más de la palabra de Dios. Hoy hemos explorado el problema del mal y cómo la Biblia nos invita a enfrentar el sufrimiento con fe y esperanza. Hemos visto que aunque no siempre entendemos por qué ocurre el mal, podemos confiar en el amor y la justicia de Dios, quien nos promete restauración y consuelo. Así que la pregunta en realidad es ¿para qué? Y eso es lo que nos decía Benjamín en el anterior bloque, y pues ahora quisiéramos que nos hables un poco más sobre el valor y la esperanza que debemos tener. Claro que sí. Pablo aclara esto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo... Voy a leer desde el 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueve de día en día, pues esta leve tribulación momentánea, me encanta cómo Pablo aquí describe quizás nuestro día a día, una leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios es un ser único que siempre con los problemas dará la salida. Y aquí Pablo aclara que no tenemos que sufrir en el sentido de, como se dice, no ahogarnos en un vaso de agua, porque Dios está a nuestro lado y aquella esperanza que Él nos da, aquella esperanza de victoria que podemos encontrarla en la segunda venida de Cristo, si es que tenemos algún problema que acarreamos por años, si es que tenemos quizás alguna pérdida, la promesa de la resurrección, todo lo que está en la Biblia es justamente para que nosotros como hijos de Dios encontremos esperanza. Por ello es que ahí al final dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque todo es para prepararnos y sobre todo para llegarnos al cielo. Es interesante ponernos a pensar en que justamente Dios es tan soberano, está al control de todo, que incluso utiliza estas circunstancias para de alguna manera cumplir su voluntad, ¿no? Y hacernos crecer. Y en ese sentido, pues es importante tener en cuenta también esa fe, porque hay un papel de la fe. Por favor, Daniel, háblanos de esto. Claro que sí. Vivimos en un mundo lleno de pecado. El pecado trae dolor, trae enfermedad, trae muerte, trae lágrima. Pero nosotros no podemos perder la fe en Dios. Nuestra fe no está basada en cosas externas, está basada en nuestra comunión con Dios. Y la palabra de Dios dice que la fe se fortalece a través del estudio de la palabra de Dios. Mientras más nos acercamos al tiempo final, vamos a atravesar serios problemas en el mundo. ¿Qué le va a sostener a usted, querido amigo, querida amiga, querido hermano? Es su comunión con Dios. Estudiar la palabra de Dios, orar, pasar tiempo en conversación con Dios, eso nos va a fortalecer y la lección nos lleva a eso, que estemos preparados para ese momento difícil, que nuestra fe pueda soportar. Porque tener duda no es pecado, pero hacer que la duda traiga otras consecuencias, ahí se convierte en pecado. Tener fe en las promesas de Dios, no solamente en Dios como un concepto muy abstracto, correcto, sino fe en lo que ha revelado su palabra, porque ahí encontramos el camino que finalmente nos llevará a la redención. Correcto. Queridos amigos y amigas, precisamente por este motivo nosotros estamos muy contentos porque conocemos
en este programa, Axiomas, más profundamente la palabra, las promesas y los conceptos claros que debemos tener en nuestra vida. Y ha sido gracias a ustedes. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Estamos muy contentos de poder compartir una vez más. Los tendremos en otras ocasiones, por supuesto. Claro que sí. También agradecemos a nuestros amigos que nos están acompañando siempre. Muchas gracias. Hoy hemos visto el problema del mal y cómo el amor de Dios, su justicia, llevan a poder comprender un poco mejor esto. Debemos sobrellevar estas situaciones con esperanza, esperanza en las promesas que el Señor tiene, las promesas de redención que se han manifestado aquí en su palabra. Finalmente habrá un futuro sin mal. Así que muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y nos estaremos encontrando en otra edición de Axiomas.